¿ok? Estamos en Hebreos 4:14, ¿verdad? Hebreos 4:14. Yo te voy a explicar esta parte. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión, o sea, lo que sabemos, lo que conocemos, ¿verdad? Am, Ahora les voy a explicar algo rapidito. En el Viejo Testamento, antes, ¿verdad? Antes, lo que pasaba y lo que hacía era de que había en el templo, ¿verdad? O sea, donde en el templo donde se construyó Salomón, ¿verdad? Como lo conocen, ¿verdad? Am, Habían sacerdotes, ¿verdad? Y ellos eran los que hacían todas las ceremonias, se podría decir, los que quemaban el incienso, am, los que presentaban los sacrificios y cosas así, ¿verdad? ¿Se acuerdan con Zacarías? Zacarías en el Lucas 1, ¿verdad? Dice que Zacarías estaba quemando incienso, ¿verdad? Es algo así. Pero habían sacerdotes, pero se escogía también un sumo sacerdote, no, ¿verdad? Y el sumo sacerdote era un sacerdote que era sobre todos los demás. Y este sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Am, Solamente es el que podía entrar hasta lo más de adentro, lo más profundo, se puede decir, del templo. No todos podían entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿verdad? Hasta el mero centro del templo. ¿Ok? Y lo que pasa es que en el templo, ¿verdad? Que construyeron había como, se podría decir, cuartos, ¿verdad? Y solamente tenían habían niveles para entrar, se podría decir, ¿verdad? Al último hasta adentro, ¿verdad? Eh, es donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, donde tenían el arca del pacto. No sé si han escuchado de eso, del arca del pacto. Eso es llamado el arca de la alianza, ¿verdad? Eh, donde guardaban, ¿verdad? Las tablas de Moisés, que escribió Moisés. Y donde guardaban muchas cosas, bueno, unas cuantas cosas ahí, ¿verdad? Y eso era el lugar santísimo, como es conocido, el lugar santísimo. ¿Ok? Am, entonces, solamente quiero que se entienda, ¿vale? Les puedo mandar una foto para que se entienda. Entonces, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año hasta dentro de ese lugar, ¿no? Y ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Y era porque era la presencia de Dios, ¿verdad? No todos podían entrar ahí. Pero sigamos leyendo, dice, y aquí dice que a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Fue constituido un sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, es decir, o sea, que murió, resucitó y fue levantado y resucitó, ¿verdad? Pues Dios lo resucitó y ascendió a los cielos, ¿verdad? Y am, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra posición. 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, vean, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Esa palabra compadecerse, ¿saben de qué palabra viene? Compasión. Ajá, compasión. Y no sé si creo que compartimos sobre la compasión. Oh, me tocó. Sí, compartí una vez en el canal de Nelly. En el canal de Nelly, en Facebook de Nelly sobre la compasión y el amor, ¿verdad? Y esta palabra compasión, ¿verdad? Es entender la situación de una persona y ponerse en los pies de ella o de la persona, ¿verdad? Y ver lo que están pasando. Y el tener esa compasión, ¿verdad? Es de ponerse en los pies, ¿verdad? Y hacer algo para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús fue compasivo y es compasivo todavía, ¿verdad? Porque vive.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ven? Nosotros tenemos debilidades, sí, pero dice que Jesús, ¿verdad? Se compadece porque entiende. Y eso es algo muy bueno que Dios hizo, porque fíjense, para que alguien calificara como nuestro Salvador, ¿verdad? La humanidad necesitaba un Salvador. Y para que Dios enviara un Salvador, ¿verdad? Ese Salvador tenía que entender se podría decir, el cuadro en donde estábamos puestos, o sea, las circunstancias en donde estábamos. ¿Se entiende? Un Salvador tenía que entender, el Salvador que íbamos a tener tenía que entender cómo es de que cómo vivía la humanidad, ¿verdad? Las situaciones en las que se podía encontrar un humano. ¿Sí se entiende? O sea, las debilidades y las cosas en las que podíamos caer como humanos. Si ven, a Dios no envió un Superman con superpoderes, ¿verdad? Sino envió a alguien al igual que nosotros, ¿verdad? Que podía entender cómo nos pudimos haber sentido, cómo una persona dolida se pudo haber sentido, porque él fue dolido. Una persona que había sido desamparada, él sintió lo que es ser desamparado. ¿Se entiende? En cualquier cosa que nosotros enfrentemos en la vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús las pasó. En su tiempo de vida Él pasó por las cosas porque fue humano. Cualquier cosa, ¿verdad? No hay cosa que no podamos decir que no pasó. Él pasó, las pasó, ¿verdad? Dice que es un sumo sacerdote que se compadece. Dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? Jesús las entendió. Él vivió, ¿verdad? El enemigo lo tentaba igual. Dice, sino uno que fue, aquí lo dice, sino uno que fue tentado en ¿qué? En todo, según nuestra semejanza. ¿Ven? Según nuestra semejanza, ¿es verdad? Es verdad. Pero sin pecado. ¿A qué se refiere sin pecado? Obviamente que no pecó, pero específicamente a que él no cargaba el pecado original de Adán, ¿verdad? Vamos a entrar en genética, tanto, ¿verdad? Pero él siendo hijo, ¿verdad? Él siendo él como no nació de un hombre, sino de una mujer, Dios puso el esperma en él, en la mujer, él no cargaba la descendencia de Adán, ¿verdad? Por lo cual él no tenía ese pecado original, pero fue tentado, era tentado, así como Adán lo fue tentado, ¿verdad? Al principio. Dice el versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia, ¿ven? Fíjense, el trono de la gracia, no dice el trono del juez, ¿verdad? Fíjense cómo es interesante cómo no dice el trono del juez, no dice un trono del rey, sino dice el trono de la gracia. El trono de la gracia, ¿verdad? Y acuérdense, ¿qué es esa palabra gracia, verdad? Es amar amar a los que no se merecen, básicamente, ¿verdad? Nosotros no merecíamos tanta cosa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Eso es gracia, ¿verdad? Él nos dio algo que no nos merecíamos, nada. Dios tuvo misericordia y nos perdonó, ¿verdad? Pero lo demás que nos dio, no lo merecíamos. Él nos los dio. Por eso acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, que dice misericordia, ¿ven? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ven estas palabras? ¿Cómo dice? Para alcanzar alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Les digo, ¿por qué? Porque nosotros podemos a veces caer y hacer cosas, pero nos acercamos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice dudando. Ven, dice confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y esa misericordia, ¿se acuerdan que era? Era amar a los culpables. Amar a los culpables, básicamente. ¿Por qué dice culpables? ¿Verdad? Porque nosotros podemos a veces hacer cosas, ¿verdad?
algo, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Y ser culpables de algo, ¿verdad? Pero Dios dice que alcanzamos misericordia cuando venimos a Él, ¿verdad? Alcanzamos esa misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro, ¿ok? Eran esas tres palabras que les mencioné. La compasión era amar a los dolidos, ¿verdad? Y esta de misericordia era amar a los culpables, a la gente, a los culpables, ¿verdad? Como decía Jesús, ¿verdad? Que se sentaba a los pecados, se sentaba con pecadores, ¿verdad? Y los fariseos lo criticaban por sentarse, porque él era una figura, Jesús era como una figura muy religiosa y se estaba sentando con los pecadores y lo veían mal, ¿verdad? Como, ¿por qué te acercas con ellos, verdad? Pero eso es lo que tenía que hacer él, ¿verdad? Dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos en el... mm, Vamos en el 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto lo estoy diciendo en los sumos sacerdotes normales que habían antes, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, ¿verdad? Ah, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿verdad? O sea, estos sumos sacerdotes presentaban las ofrendas por la gente, por los pecados de la gente en el Viejo Testamento, y también los suyos, los del mismo sumo sacerdote. Por eso está diciendo, y él también está rodeado de debilidad, ¿verdad? Y por causa de ella, o sea, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, ¿verdad? Tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Se entiende bien esta parte, verdad? ¿Sí se entiende? O sea, el sumo sacerdote presentaba ofrendas, sacrificios por sus pecados de él y por los del pueblo. Pero Jesús no tuvo pecado. Entonces vamos a ver qué dice, ¿verdad? Brínquese hasta el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ¿verdad? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ven? ¿Dios lo escuchó? Sí, ahí dice que fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ven? Y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso de perfeccionado? Se refiere a mucha cosa, ¿verdad? Que fue totalmente hecho un nuevo alguien nuevo, ¿verdad? A Dios le resucitó y tiene un nuevo cuerpo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, bueno, hasta ahí quería... a ver, dejen ver si quiero. ¿Tienen preguntas hasta ahorita sobre esto? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. Brínquese al capítulo 6. Ok. Brínquese al capítulo 6. Ok, mira, fíjense qué dice aquí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere con eso? Ok, tenemos que entender. Uy, ¿do you have a charger? Está ahí. Está conectado ya. No está. No, está conectado. Oh, espérame, dejen conecto la computadora rápido porque ya se me va a apagar. Ahí está. Ya está. Bueno, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿verdad? Los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿verdad? De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿verdad? Dice, y esto haremos si Dios en verdad, dice, lo permite. Ok. Bueno, les voy a explicar esta parte. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿verdad?
¿A qué se refiere con esto, verdad? Se refiere a, básicamente, a lo que él había aprendido, ¿verdad? Básicamente la ley, ¿ok? A lo que él estaba, a lo que él, en lo que él fue criado, se puede decir, lo que él tenía que cumplir, ¿verdad? Por eso dice ahí los bautismos y todas esas cosas, ¿ok? Am, dice, sigamos, dice, porque, bueno, ahí nos vamos a brincar hasta... Vamos a brincarnos hasta el versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿verdad? Que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Ok? Y aquí vamos a entrar vamos a irnos a Gálatas en un ratito. ¿Ok? Um, Pero fíjense, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí nos habla de un crecimiento, ¿ok? Nos está hablando de un crecimiento. ¿Okay? Váyanse rapidito a Gálatas, yo te lo voy a entender, les voy a explicar qué, por qué. Váyanse a Gálatas, en el capítulo, te les digo, 4. Gálatas 4. Ok, váyanse a Gálatas 4. Ok, fíjense, váyanse a Gálatas 4 y vamos a empezar desde el versículo... desde el versículo 19. Y aquí vamos a quedar, bueno, no a quedarnos, pero ahorita les voy a explicar. Y esto se los mencioné una vez y aquí vamos a explicar esto, ¿verdad? Gálatas 4:19. ¿Ok? Gálatas 4:19. ¿Están ahí todos? Fíjense qué dice aquí. Dice, hijitos míos, ¿verdad? Esto se lo está diciendo Pablo a los de Gálatas, ¿verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Ok? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Verdad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y compartí un poco esto en las semanas, pero se los voy a volver vamos a profundizar aquí en este texto, porque me encanta. Este es uno de mis textos favoritos. Y Pablo les está diciendo hijitos míos, ¿verdad? No porque son sus hijos literalmente, ¿verdad? Sino porque él los había, la fe y sus gestos, porque él les había enseñado, ¿verdad? Él los había instruido, ¿verdad? Y les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y él les voy a decir, cuando una muchacha, ¿verdad? Una mamá tiene a un hijo, ¿verdad? Le duele, ¿verdad? Yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero duele mucho cuando sale el hijo, ¿verdad? A lo que he visto, ¿verdad? Tiene dolores de parto y no son muy agradables los dolores. Pero cuando sale la criatura, ¿verdad? Pues es un gran gozo, ¿sí o no? Bueno, es un gran gozo cuando sale el bebé y se olvida, ¿verdad? A veces lo que sufría o el dolor, ¿verdad? Pero dice aquí, Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Volver a sufrir. Ustedes, imagínense ustedes, ¿cómo sería que, ¿verdad? Eso metafóricamente, es una metáfora, es una figura, ¿verdad? Cuando uno sale, cuando un hijo sale, te duele, ¿verdad? Pero también cuando el hijo crece, te vuelve a dar más dolores, ¿verdad? Se podría decir dolores no igual, pero a veces, ¿verdad? Cuando se dan en la nariz o cosas así, dan dolores, ¿verdad? Ah, en el sentido, ¿verdad? De que uno les duele, ¿verdad? Le duele como por ser hijo. Y aquí lo mismo está expresando Pablo, ¿verdad? Por los que vuelve a sufrir dolores de parto. Hay que estar entendiendo, esto se los dice a esta gente de Gálatas, porque él ya les había a ellos dicho muchas verdades, muchas cosas, ¿verdad? Y ellos se los habían olvidado, estaban ya yéndose por otro lado, ¿verdad?
a Pablo les había dicho que ellos eran libres de las cosas de que la ley de condenaciones, de la ley de, ah, ¿cómo se llama? Lo que dice básicamente todo el libro de Romanos, ¿verdad? Y les decía, ya les había enseñado, Pablo estuvo aquí en esta región de Galacia mucho tiempo, ¿verdad? Fueron unos de sus primeros, se podría decir, creyentes que él les testificó. Como saben, ¿verdad? Pablo dio muchos viajes misioneros, se podría decir, ¿verdad? Itinerarios se llama, ¿verdad? Pablo dio muchos viajes y esta gente de Galacia fueron los primeros, unos de los primeros creyentes que él les testificó. Se habían convertido, ¿verdad? De lo que habían aprendido antes, ¿verdad? O de cosas pasadas a lo que él les había enseñado. Y Pablo después se entera de que esta gente ya había regresado, ya se estaba regresando de lo que habían dejado, ¿verdad? Y Pablo por eso les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? En el sentido de que voy a volver a enseñar, a enseñarles y a instruirles, ¿verdad? Les está diciendo, ¿verdad? A regresar a donde él ya los había dejado antes. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿verdad? Y les dice algo muy importante, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué se refiere con ese Cristo sea formado en vosotros? ¿Qué se refiere con eso? ¿Qué se refiere con el ser el Cristo formado en nosotros? Muy interesante figura que Pablo está poniendo, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Si ven, nosotros a veces caemos, como le estábamos empezando ahí en Hebreos, caemos, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos de que, ay, ya pequé, ya caí, ya soy un desgraciado, o soy un perdedor, ¿verdad? No nos caemos ahí, no nos quedamos ahí. Es un crecimiento, como decía el texto por ahí, ¿verdad? Donde dice que la tierra, ¿cómo decía? Lo voy a volver a leer. Dice, ¿verdad? Porque la tierra que bebe la lluvia, ¿verdad? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es trabajada, recibe bendición de Dios, ¿verdad? Quise mencionar este texto para venir aquí. Es un crecimiento, no nos quedamos en que, ay, pequé y ya Dios no me quiere o algo así, ¿verdad? Es un crecimiento, ¿verdad? Y aquí Pablo, ¿verdad? Estaba viendo a ellos y les está diciendo básicamente, no se está quejando, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Fíjense, váyanse al libro de Filipenses. Es un texto que muchas veces es mencionado. Les voy a decir por qué Pablo no era una persona que se quejaba. Fíjense. Váyanse a Filipenses 3:1. Rapidito. Y ahorita vamos a Gálatas. Es para entender esta parte de que si Pablo lo estaba diciendo quejándose de que otra vez voy a tener que lidiar con esta gente. No lo estaba diciendo así. Fíjense, Filipenses 3:1. Y este texto es muy mencionado siempre y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y le dice, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros lo es seguro, ¿verdad? A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, ¿verdad? Es decir, esas cosas en las cuales ellos necesitaban, se las escribía y no le molestaba, ¿o sí? No. No. Aquí les está diciendo, a mí no me es molesto el escribirlos, o sea, básicamente instruirles, ayudarles, escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ya después, no, si leen, pues ya habla de otras cosas que él tenía que corregir o ayudar a la gente de Filipenses. Regresen otra vez a Gálatas, donde estamos. Y esto es solamente para mencionarles y decirles, ¿verdad? De que Pablo aquí no se está quejando, ¿verdad? Sino no se está quejando en el sentido de, ay, voy a tener que volverles a enseñar lo que se les olvidó, ¿verdad? Sino Pablo está diciendo básicamente, dándole esta figura de que él está dispuesto a volver a enseñarles, ¿verdad? A volver a enseñarles, a volver a ayudarles a crecer, a volver a hacer lo que ellos necesiten, ¿verdad?
¿Hasta que qué? Hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Ya se entendió la primera parte, ¿verdad? Donde dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Es una metáfora, es una figura, ¿verdad? Y esta figura es llamada básicamente como una, ¿cómo se puede decir? Hay muchas palabras para describir algo, figuras de dicción, pero en el griego hay algo que se llama hipocatastasis, que es básicamente comparas algo tan fuerte como esto, porque está diciendo, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Ven? Lo hace tan similar a eso en figura, ¿verdad? Pablo está usando esta figura muy fuerte para dar a entender lo que él está dispuesto a pasar, ¿verdad? Para ayudarles a crecer. ¿Se entiende? Ujú. Pablo no se está quejando, ¿verdad? Él les está ayudándoles y le estoy diciendo, está poniendo, es como básicamente, les voy a dar un ejemplo, cuando la gente, esta palabra hipocatastasis es una comparación muy fuerte, a veces la gente te puede decir, ay, eres tan guapo como, eres tan, ¿cómo se puede decir? Eres tan bueno como un ángel, o, pero la verdad, hay ya para llevarte algo como una hipocatastasis te pueden decir, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Tú eres un ángel y brillas como él. ¿Me entiendes? Es un ejemplo que estoy dando a entender. O sea, haces la comparación como si fuera igual a un ángel. Lo mismo está haciendo este. Es una figura que estás comparando tanto, lo estás haciendo tan semejante para dar a entender el énfasis, para dar a entender este punto que quiere dar a entender, ¿verdad? Dice, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que este Cristo, el Cristo sea formado en vosotros. Y aquí vamos a seguir entrando en esta parte, ya que la primera parte quedó clara, ¿verdad? De que Pablo está dispuesto a trabajar, ¿verdad? Con ellos y ayudarles, ¿verdad? A entender que es un crecimiento, ¿verdad? Um, que podemos a veces caer, pero tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades, ¿sí o no? Sí. Sí. Y podemos venir ante el trono de gracia, ¿verdad? Refiriéndose a que esa entrada es libre a Dios. Ya no hay nada que nos separe. No hay pecado y no hay nada que uno pueda hacer para separarnos de Dios. No hay nada que nos pueda separar de Dios. ¿Se entiende? Sí. No hay nada. El único que se puede separar, ¿saben quién es? Pues nosotros. Si ya no queremos seguir a Dios, ¿verdad? Sí que no queremos escucharlo. Pero aún así Él siempre va a estar ahí. ¿Sí o no? Les voy a dar un ejemplo así como con Jonás. Jonás quería huir de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Le estaba diciendo Dios, hey, ve con esta gente, me necesita, ¿verdad? No se pudo alejar de la presencia de Dios, ¿verdad? No se pudo alejar. Sigamos leyendo. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ok? ¿Qué es esto de que el Cristo está formado en nosotros? Cuando leen eso, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente? Les voy a dejar unos 10 segundos para que piensen. Mediten en esa frase, que es que hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Muy buena. Ok, ok, bueno, pues ya les di 10 segundos. Hasta que el Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Um, ok, aquí les voy a decir. Esta palabra de que hasta que el Cristo sea, bueno, dice formado en vosotros, es una palabra griega que se llama morfo. Morfo, ¿ok? Morfo. ¿Cómo se llama? Morfo. Morfo, ¿verdad? Y por ahí hay un grupo de mujeres que se llama Metamorfosis, ¿no? Bueno, con Jessica. Es un cambio,
¿verdad? Y dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Hasta que y esta palabra morfo, es lo que dice formado, ¿verdad? Morfo es una palabra que se usa con formar, ¿verdad? En formar algo, en darle una enmoldura, ¿verdad? Así como cuando hacen gelatinas, ¿verdad? Y tienen la enmoldura, el enmolde de algo, de una figura de algo, y se molda la gelatina, ¿verdad? Es un ejemplo así, un enmolde, una figura, una forma o am, una, les voy a dar aquí la palabra, es una moda, ¿ok? Moda, o a una moda. Entonces, esta palabra de morfo se usa de forma, en molde, figura o moda, ¿ok? Todo este significado, ¿verdad? Hasta que el Cristo sea enmoldado en ¿quiénes? En En nosotros. nosotros. Y obviamente esa palabra Cristo, ¿verdad? El Cristo, ¿verdad? Se refiere a la unción, al ungido, ¿verdad? Lo que tenemos, el Cristo que está en nosotros, el Espíritu que tenemos. Dice, hasta que el Cristo sea enmoldado en vosotros. ¿Ok? Él estaba dispuesto, Pablo, a ayudarles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A testificarles, ¿verdad? A volver a pasar esos dolores de parto hasta que el Cristo iba a ser formado en ellos, ¿verdad? Hasta que el Cristo se enmoldara en ellos. ¿Y qué se refiere con esto? Con que el Cristo esté enmoldado en nosotros. ¿Cómo, cómo puede el Cristo estar enmoldado en nosotros? Fácil. Bueno, digo fácil la respuesta. Am, Básicamente se está refiriendo a ser como quién, como nuestro Señor Jesucristo fue en la tierra. ¿Verdad? Es que hasta que nuestras vidas sean enmoldadas a la manera de cómo Él fue. ¿Verdad? Vamos, les voy a dar un texto rapidito. Váyanse a primera de Juan. Es como si cuando alcancemos en realidad a caminar como Él, caminar Sí, o caminó, sí. va a estar medio, ok. No es difícil, pero oh, es un gran reto. Pero les digo, esto no es, les digo, a lo que voy es un crecimiento, ¿verdad? Y, um, y fíjense, no tanto es se refiere, ¿verdad? Básicamente a que el Cristo, el Espíritu que tenemos dentro de nosotros, que nos identifica, ¿verdad? Esa nueva identificación, ¿verdad? Hasta que eso esté bien establecido en nosotros, ¿se entiende? Básicamente Sí. hasta que sepamos qué somos, qué es lo que Dios nos ha hecho y caminar en eso, ¿se entiende? Todo eso todo eso lo embarca, ¿verdad? No solamente es caminar como él anduvo, ¿verdad? Pero en nuestras vidas tenemos cosas, ¿verdad? En nuestro caminar, cosas que nos hace, que a lo mejor nosotros, fíjense, nosotros no las vemos, pero hay gente que a lo mejor en nuestros alrededor, a nuestro alrededor las ven. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que nosotros podemos estar haciendo en nuestra vida que otra gente puede estar viendo, ¿verdad? Y pueden ver algo, eso especial, ese Cristo en nosotros. Pero nosotros no lo vemos porque ya no es como somos, ¿se entiende? Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Que no la podemos ver nosotros, pero la gente a nuestro alrededor la puede ver, ¿verdad? Am, Les dije Juan, ¿verdad? Sí, primero vamos a este texto, primera de Juan 2:6. 2:5, 2:5 y el 6. Hasta que el Cristo sea formado en nosotros, o sea que hasta que seamos cambiados, ¿verdad? Y
A eso se refiere a todo eso, al saber qué es ese Cristo en nosotros, a saber qué es eso lo que nos hace identificar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Am, ¿Sabes qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Sabemos qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿O cómo nos ve? ¿O qué es lo que somos? ¿O dónde está nuestra ciudadanía? Le estoy haciendo preguntas así, porque lo que tenemos que saber, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿Qué derechos tenemos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Cosas así. O sea, si saben esas respuestas, vamos bien, vamos bien. Es un crecimiento, ¿verdad? Y dice Primera de Juan 2:5. Dice, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, pero sabemos que estamos en él. Dice 6, el que dice que permanece en él, dice, debe de andar como él anduvo, ¿verdad? Ahora quiero hacerles decir algo rápido, ¿verdad? Jesús no tenía pecado original, ¿verdad? No. Nosotros sí teníamos pecado, tenemos, ¿verdad?, el pecado de Adán. Sí. Él sabe cómo es de que, él sabe porque, como decía ahí en Hebreos, que él es un sumo sacerdote que se compadece. Él fue tentado de la misma manera, de la misma manera. Entonces, él entiende, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entiende cómo es de que en las situaciones, en los aprietos que a veces nos ponemos, él entiende, ¿verdad? Y nosotros caemos porque tenemos esa naturaleza de Adán, el pecado original. ¿Se entiende? Por eso es de que Dios nos ha dado ¿cómo se puede decir? Ese libre acceso hacia su gracia, como dice, hacia su trono de gracia, porque sabe que en nuestra condición, como dice el Salmo, sabe que somos polvo, sabe que la vamos a regar. Él sabe que estamos metidos en en lo que Adán nos metió básicamente. Él sabe que vamos a caer y él sabe que es probablemente que a lo mejor en nuestra vida no caminemos al igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? A lo que voy, ¿verdad? No se hagan en sus vidas tampoco como que una lista de, híjole, en esto me parezco a Jesús, en esto no. En esto me parezco a Jesús, en esto no. No. Dios sabe que nosotros nos vamos a... Por eso, por lo que estaba diciendo mi tía, ¿verdad? De que dijo, está canijo, ¿verdad? No es así. No él sabe que nosotros que nos vamos a equivocar, ¿verdad? Él sabe todo eso, de que podamos caer, ¿verdad? Él entiende nuestra condición, sabe, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos este pecado original, probablemente seríamos igual, ¿verdad? Seríamos, ¿cómo se puede decir? Semejantes, no haríamos lo que la carne nos lleva a veces a hacer. ¿Se entiende? Por eso ahí es algo muy interesante, como en el libro de Romanos, dice Pablo, ¿verdad? Que él quiere hacer el bien, pero la carne, como dice, el pecado que está en mí no lo deja. Y la batalla constante, ¿verdad? Por ahí dicen Romanos, ¿verdad? Donde dice el bien que es quien mora en mí, ¿verdad? Y el mal que mora en él también, por la carne, el pecado original de Adán. A veces uno desea hacer el bien, pero a veces la carne caemos y nos lleva a hacer otra cosa que no queremos, ¿verdad? Pero a lo que voy, ¿verdad? Dios entiende todo eso. Y Él sabe que probablemente en nuestras vidas no seamos totalmente al 100 igual que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que necesitábamos a nuestro Salvador, ¿verdad? Pero les digo, Espiritualmente sí somos solamente. por eso, Realmente no. o sea, somos espiritualmente, ¿verdad? Nuestra naturaleza divina es perfecta, ¿verdad? Para lo que voy, ¿verdad? No se hagan una lista no se hagan una lista de, híjole, en esto me parezco a Jesús, en esto tengo que trabajar, en esto no me parezco. No, Dios sabe que vamos a caer. Por eso empecé en ese texto donde dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él entiende cómo nos podamos a veces, cómo nos podemos, en los aprietos, en las cosas que nos podemos encontrar. Él entiende, ¿verdad? Pero eso de ser, ¿verdad? Dice, hasta que el Cristo sea formado en nosotros
es, ¿verdad?, que nuestras vidas sean completamente cambiadas. Y han sido cambiadas y cada día son cambiadas. ¿Sí o no? Sí. Cada día es un crecimiento, cada día estamos aprendiendo cosas, cada día dejamos de hacer cosas, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Pero más que nada, donde dice ser, hasta que el Cristo sea formado en vosotros, básicamente, ¿verdad? Se refiere a saber lo que somos en Cristo. Saber lo que somos en Cristo, o sea, lo que Dios nos ha dado. Vamos al libro de Filipenses otra vez. ¿Sí se está entendiendo lo que le está diciendo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Okay. no. Ok. Bueno, me gustaría ir en este texto de Filipenses 2:15. Hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Porque les digo, Pablo estaba dispuesto a hacer eso con la gente, ¿verdad? A que si estaban haciendo algo, como ellos estaban básicamente queriendo regresar a la ley, ¿verdad? A circuncidarse, ¿verdad? Pablo los iba a ayudar a crecer a como estaban, libres de cualquier cosa de esclavitud, libres a librarlos de cualquier esclavitud. ¿Se entiende? Hasta que el Cristo fuera formado en vosotros, en ellos, ¿verdad? Hasta que supieran lo que son, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros somos justos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Ven? Eso. Nosotros somos libres de todo lo que de toda la ley, como dice ahí, en el sentido somos libres de toda ¿cómo se puede decir? Libres de ¿cómo se llama esa? Condenación y de todo eso, del juicio de todo eso. Sí, sí. ¿Ven? Cosas de esas cosas, ¿verdad? Bueno, sigamos en Filipenses 2. Filipenses 2:15. Fíjense qué dice aquí este texto. Dice, eso es a lo que le estaba diciendo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ven, en la tierra, bueno, aquí en el mundo, ¿verdad? Cuando se refiere a generación maligna y perversa, no se está refiriendo a la gente que no cree en Dios tanto. Lo voy a volver a leer. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hay muchos textos en la Biblia que nosotros cuando los vemos pensamos que abarca toda la gente. Y no es así. Hay unos textos que están específicamente dirigidos a los que son en contra de Dios, literalmente. Básicamente a los hijos del enemigo. ¿Se entiende? Hay textos en la Biblia que no son para toda la gente, ¿verdad? Cuando dice inicuos, ¿verdad? Cuando dice aquí generación maligna y perversa, no se está refiriendo tanto a la gente que no ha creído. Se está refiriendo, ¿verdad?, a una generación maligna y perversa. Esa generación maligna y perversa fueron aquellos... Fíjense, les voy a decir, para que se entienda esta parte. Nosotros creemos en Jesucristo, ¿sí o no? Creemos en Jesucristo y no le vimos. No lo hemos visto. Imagínense la gente que vivió con él. ¿Qué tan maligno y perverso se necesita ser para matar a Jesús? Piensen un poquito. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? ¿Qué tan perverso y maligno tiene que ser un ser humano para mandar a matar a Jesús? Una persona normal no haría eso. No. No haría una de eso. Aunque uno no creyera, fíjense, aunque uno no creyera en Jesús, ¿ustedes estarían dispuestos a mandar a matar a una persona? No. Una persona, no, ¿verdad? Entonces,
a lo que voy, es para pensar un poquito a qué se refiere con generación maligna y perversa, ¿verdad? Los hombres y las personas que mandaron a matar a Jesús eran hombres malignos y perversos. Lo que es perversos. No era que pecaba, porque pecaban simplemente, se equivocaban y no, era esta gente que mandaron a matar a Jesús era totalmente maligna y perversa. Y es esta generación maligna y perversa, ¿verdad? Que la cual ha estado en la tierra y ha estado causando problemas, ¿verdad? Desde los tiempos de Caín y Abel, desde los tiempos de Noah, desde los tiempos de la Torre de Babel, desde los tiempos bueno, los gigantes, ¿verdad? Como les mencionan. Es una generación maligna y perversa. La de Cam, ¿verdad? De Nimrod. ¿Qué más puedo decirles? Estoy pensando. Esta Jezebel en la Biblia, la reina Jezebel maligna y perversa, era una mujer que mandó a matar a muchos profetas de Dios. Esta generación es esa generación es a la que se refiere, ¿verdad? A generación maligna y perversa. Y hoy en día, ¿verdad? Mucha de esa gente maligna y perversa están a cargos públicos y en cargos del gobierno. Y son los que gobiernan el mundo, ¿verdad? Esa gente maligna y perversa son los que gobiernan el mundo, ¿verdad? Pero dice aquí, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? O sea, de todos esa gente maligna y perversa, ¿verdad? Les estoy diciendo, es que les digo porque a veces le digo, fuimos enseñados, ¿verdad? Se puede decir, y veíamos unos textos y pensamos que todos esos textos aplicaban a la gente que no creía. Y no es así. No todos son para la gente que no cree. Hay textos en la Biblia donde se refiere literalmente a los hijos del enemigo. Es una batalla. En la tierra, en este mundo tenemos esta batalla entre la luz y las tinieblas. ¿Sí o no? La luz y las tinieblas. Y la gente solamente ve ¿cómo se puede decir? Lo de la carne, pero detrás de todo esto hay una batalla hay una batalla constante entre la luz y el mal. Los hijos de Dios orando y el otro bando, el enemigo y sus ¿cómo se puede? De su generación de él, haciendo los planes negativos para el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es una batalla constante. Pero dice, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros, ¿qué? Resplandecemos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que nuestras vidas producen. Nosotros somos luminares en este mundo. Somos luminares en este mundo. Les digo, nosotros, ¿verdad? Como somos, ¿verdad? Probablemente no vemos eso porque es nuestra vida, pero a nuestro alrededor la gente lo va a notar. Hay unas cualidades tuyas que resaltan, ¿verdad? Lo que somos, nuestras acciones, cómo nos comportamos, lo que hacemos, el cómo somos, básicamente, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. En medio de una oscuridad, cuando se prende una luz, se alcanza a ver desde lejos, ¿sí o no? Sí. Simplemente, si salen afuera, ¿qué es lo que normalmente se ve? Las estrellas, el sol, la luna, ¿sí o no? Sí. Así somos nosotros, ¿verdad? El sol, así como resplandecemos así, ¿verdad? Y a lo que voy, ¿verdad? A veces nosotros no nos fijamos de qué tanto cuánto nuestras vidas estamos reflejando, ¿verdad? Porque estamos pensando en una, ¿cómo se puede decir? Nos estamos casi calificando de, pues en esto me parezco a Jesús, en esto no, en esto necesito crecer y en esto no. ¿Me entienden? Nos autocalificamos de en qué nivel estamos, ¿verdad? Y no nos enfocamos tanto, y nos enfocamos tanto en eso y eso no nos ayuda a crecer, ¿verdad?
entienden lo que quiero el punto, ¿verdad? Sean como sean libres, ¿verdad? Sé libre y tiene uno que ser como Dios, como tú eres, ¿verdad? Am, y la gente lo va a ver, la gente lo va a ver. Así les digo, como en las estrellas, ¿verdad? Se ven en la oscuridad, así somos nosotros, ¿verdad? Porque este mundo está lleno de tanta oscuridad, pero al salir nosotros y al estar con la gente, ¿verdad? Van a ver si esa luz en nosotros. Cosas, ¿verdad? Algunas cosas van a ver que la van a resaltar, ¿verdad? Y van a glorificar a Dios. Esas cosas que seamos van a glorificar a Dios y la gente va a querer, va a desear eso que tenemos. ¿Se entiende? Ok, bueno. Aquí hay algo muy bonito en este texto, ¿verdad? Donde dice que somos luminares en este mundo. Y es algo muy importante. Les digo, en estos tiempos de gracia, en estos tiempos, era un misterio, ¿sí o no? Era un misterio, era un secreto, ¿verdad? No se conocía, la gente de antes no sabía, ni Jesús sabía que se iba a abrir este tiempo de gracia, donde la gente iba a ser salva en creer en su nombre, y no solamente eso, sino que iban a ser renacidos de Dios. Y no solamente eso, sino que al ser renacidos de Dios, ¿verdad? Iban a venir a ser parte de la familia de Dios en un cuerpo, ¿verdad? Como lo estamos en el cuerpo de Cristo. Muchas cosas que estaban en secreto. Dios las mantuvo en secreto para nuestro beneficio, ¿verdad? Um, y les digo, ese gran secreto no está en las estrellas. La palabra de Dios está en las estrellas, ¿sí o no? Sí la han visto, ¿verdad? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero les digo, en los cielos no encuentran este tiempo de la gracia. No van a ver en los cielos la gracia. No van a ver en los cielos, ¿verdad? En las constelaciones, no van a ver este tiempo de gracia. Pero algo muy bonito, ¿verdad? Es que así como las estrellas cuentan la gloria de Dios, nuestras vidas aquí en nuestra tierra cuentan la qué? La gloria de Dios. ¿Se entiende? Las estrellas cuentan la gloria de Dios y nosotros, esa parte que faltaba de la gracia, que no está en los cielos, nosotros somos cada estrella. Nosotros somos una estrella individual que cuenta el gran secreto, ¿verdad? Somos esos luminares, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Ese secreto que no está en los cielos, somos nosotros. ¿Verdad? Y nosotros somos esas estrellas que iluminan este mundo, ¿verdad? Que dan a conocer ese gran secreto, ¿verdad? Ese gran secreto era secreto, pero es conocido por nosotros y tiene que ser conocido por la gente, por medio de nuestra vida, de nuestro caminar, de verdad. La gente va a conocer ese gran secreto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Se entendió bien ese texto? Perdón, me estoy enfocando un poco mucho en cada texto. ¿Tiene pregunta? Sí. Sí, a ver, Sandrita tiene una pregunta. Sí, te iba a decir que me llamó mucho la atención en este texto que empezaste a desglosar, donde dice el peligro de no avanzar. Bendito sea Dios que ustedes, todos ustedes, fíjense bien, se lo estoy diciendo en mi corazón, con mi corazón en la mano. Bendito sea Dios que ustedes han venido a conocer la palabra ahora en estos tiempos. Porque cuando yo la conocí hace años atrás, la gracia no se mencionaba. Yo fui bautizada en este texto que empezaste tú de los rudimentos de Jesucristo, cuando empezaste que en Hebreos 6 que empezaste a leer, donde dice los fundamentos de arrepentimiento, de obras muertas de fe en Dios, la doctrina de bautizo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Todo eso yo lo practiqué.
porque a mí en las religiones regulares te ponían las manos y hay unas personas que hasta caían en el suelo. ¿Eh? Y me daban una clase, una doctrina para pasar las aguas. Yo me bauticé en eso. Entonces, estas son obras muertas que yo en aquellos tiempos, para mí era porque era lo que me estaban enseñando y yo la agarraba. Y no por eso ahora que yo conozco ahora la ley, ahora la gracia que tú estás planteando, que ese era el tesoro escondido que me están enseñando ahora, para mí fue difícil porque yo había hecho cosas. Yo era la de los ayunos, de 3 a 5 días de ayuno, la de los diezmos y todo eso. O sea que eso era lo que yo practicaba porque eso es lo que me estaban enseñando. Pero bendito Dios, te soy sincera, bendito Dios, aunque estaba en la ley, yo recibí mucho, mucho, mucho porque Dios conoce nuestro corazón y Él sabe con la humildad que cada uno de nosotros agarramos la palabra. Pero ahora que yo conozco la gracia, la gracia, yo incluso yo bendigo a mis pastores y no los culpo porque eso fue lo que ellos aprendieron. Pero ahora que estamos leyendo y me estás enseñando tú, en aquellos tiempos era inmadurez espiritual. Hay mucha inmadurez espiritual porque todavía nos dan la leche, nos dan a comer de la leche, no nos dan la comida sólida que la que necesitamos nosotros ahora en este tiempo. Y qué bueno que ahora todo este grupo y como en lo que estamos hablando con Pepe, toda esta enseñanza, tenemos mucho material para enseñarle a nuestras generaciones venideras. ¿Me entiendes? Porque ya no se va a practicar lo que se practicaba antes, sino lo que nos están enseñando ahora. Por eso esa fue el que me llamó cuando empezamos a leer esto, dije yo, wow, y es verdad, esto, allí estuve yo en las prácticas de lo que era la ley, pero Dios es tan perfecto que Él no iba a permitir que yo me fuera de este mundo sin conocer lo que es la gracia, que lo que es lo que Él tenía escondido para nosotros en este tiempo y ahora es que tenemos que aprender y abrir los ojos del entendimiento, que es lo que Dios nos está quitando, esa yugo de la esclavitud de la ley, lo que son las costumbres religiosas que nos habían enseñado. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, bueno, les digo, ¿verdad? Leyó esa parte de Hebreos 5, por ahí se adelantó, ¿verdad? Sí, leyó esa parte más adelante. Ahorita la podemos mencionar, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿verdad? Les digo, es un crecimiento, ¿verdad? Ahorita vamos ahorita vamos a este texto, vamos a cerrar ahí, ¿verdad? Espérense. No, mamá, no. Ok, pero les digo, ¿verdad? Somos luminares, ¿verdad? Nuestras vidas van a resaltar, ¿verdad? Nuestras vidas van a dar, como dice ahí, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Tu vida como eres, da testimonio de Dios. Da testimonio de Dios. ¿Cómo eres? Así como eres. ¿Se entiende? Así como eres, tu vida da testimonio de Dios, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes eso que está en ti. Dios ha puesto algo en ti, ¿verdad? Dios te ha puesto su naturaleza, Dios te ha puesto su espíritu, te ha dado de su espíritu, el Cristo en ti, ¿verdad? Y Dios quiere que conozcas quién eres en Cristo. Por eso dice hasta que, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere le estaba diciendo, a qué se refiere con eso, ¿verdad? Hasta que uno le ayuda a la gente, ¿verdad? A crecer, a saber qué es lo que son en Cristo, ¿verdad? Y así como un bebé, fíjense, yo ahora a la bebé, a la más chiquita, Faith, ella no caminaba antes por sí sola, la teníamos que agarrar, ¿verdad? De la mano, la teníamos que ayudar, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hoy dio por primera vez sus 4 o 5 pasos ella sola, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo, que Él está dispuesto a ayudarles hasta que ellos den sus pasos por sí solos,
hasta que el Cristo sea formado en ellos, ¿verdad? Así como un par les digo, hay un texto por ahí donde dice que en el Salmo dice que caminemos, ¿verdad? Como los pies de las ciervas, ¿verdad? O sea que así como una cierva camina, un animal de la cierva camina y el bebé va atrás de ella siguiendo la misma pisada, pisa donde pisa la mamá. Hay muchos animales que hacen eso. Camina la mamá o el papá y detrás de ellos los hijos van caminando, pero pisan exactamente en la misma pisada que pisa la mamá, porque saben que es seguro, ¿verdad? Y eso es lo que se está refiriendo ahí, ¿verdad? Nosotros, la gente, le ayudamos a la gente a caminar hasta que ellos mismos se dan sus propios pasos y saben. Es una figura, ¿verdad? Hasta que ellos mismos caminan por sí solos, ¿verdad? Como la Faith hoy que dio sus primeros pasos por sí sola. Le vamos a tener que ayudar un poquito, pero ya después ella va a estar por ahí corriendo, ¿verdad? Y así Dios quiere, es un crecimiento, es un crecimiento, ¿verdad? Ah, y les digo, ¿verdad? Es un crecimiento de nosotros, ¿verdad? Hasta que el Cristo sea formado, hasta que sepamos quiénes somos, ¿verdad? Que tengamos esa identidad nuestra, que la hagamos nuestra, ¿verdad? La tenemos que conocerla, tenemos que reconocerla, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Regresemos, vamos a cerrar en Hebreos. Perdón, ¿verdad? Si fue un poco improvisada el día de hoy, así que la clase, ¿verdad? Vamos a Hebreos. Hebreos, regresemos y vamos a terminar con esa parte, ¿verdad? Hebreos y donde decía... Ay, forgot about it. Hebreos 5, empecemos desde el 13. Cinco. La dejó solita y se pasó, no se anda ahogando. La deja siempre, la deja solita, siempre. Bueno, leamos del 12. ¿Ok? 5:12. Este libro de Hebreos, ¿verdad? Dios es tan bueno, ¿verdad? Porque Dios inspiró a Pablo para escribir esto. Y el libro de Hebreos es dirigido especialmente para los creyentes, pero no tanto gentiles. Este libro de Hebreos es escrito para los creyentes que eran judíos anteriormente. ¿Se entiende? Este libro de Hebreos, ¿verdad? Fue escrito y fue dirigido no tanto para los gentiles, sino para creyentes que eran judíos anteriormente, ¿verdad? Así como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, ¿verdad? Y Santiago al igual, ¿verdad? Y Pedro y Juan. Pero los demás, las demás epístolas de Gálatas, Romanos, Corintios, Efesios, esas son para los creyentes, ¿verdad? Pero que no eran judíos, o sea, eran gentiles, o sea, que creían en otras cosas, ¿verdad? Como los ídolos, ¿verdad? Cosas así. Como por eso Pablo les menciona así, cosas sobre los ídolos ahí, ¿verdad? Y por eso Pablo no escribe sobre los ídolos en esta carta de Hebreos. Es muy interesante, ¿verdad? Escribe aquí sobre Jesús, sobre lo que ellos conocían anteriormente, sobre un sumo sacerdote, sobre el templo, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, sigamos. No quiero añadir más cosas. Pero fíjense que dice aquí en Hebreos 5:12. Y esto se lo está diciendo a Pablo, a la gente a los hebreos, a los de ahí. Dice, porque debiendo ser, le está diciendo ya maestros, dice, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto pasó Pablo con la gente de Gálatas, como estábamos viendo. Pablo ya les había enseñado a ellos, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Y es lo que estaba mencionando Sandrita, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Ese crecimiento, ¿verdad? Empezamos como dice ahí, empezamos con las cositas
como dice leche, ¿verdad? Y ya después vamos creciendo, ¿verdad? Pero esto Pablo se lo está escribiendo a la gente de Hebreos, ¿verdad? Para corregirlos a ellos, ¿verdad? Dice, y esto es lo que está mencionando dice, en el versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ok, voy a explicar esta parte, ¿verdad? Como estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que dejar, como dice aquí, ¿verdad? No debemos de ser niños, ¿verdad? Como le estaba diciendo Sandrita, tenemos que dejar las cosas, ¿verdad? Tenemos que crecer, ¿verdad? Y no simplemente llegar hasta Cristo y al crucificado. ¿Se entiende? En Corintios, en la carta de Corintios, Pablo les explica que a él no podía enseñarles no podía enseñarles sino hasta el Cristo crucificado. Y se está refiriendo a de que ellos no conocían más allá de eso, ¿verdad? Así como Sandrita estaba diciendo, ¿verdad? Que en nuestra vida, antes, ¿verdad? Ella conocía le fue enseñado sobre el bautismo, ¿verdad? Sobre cosas así, ¿verdad? Sobre la crucifixión, ¿verdad? Solamente conocían hasta ahí, ¿verdad? Pero después le fue introducido algo más que Dios había tenido. Les voy a dar un ejemplo. Con Apolos, ¿se acuerdan de Apolos? Apolos, por ahí dice la Biblia, que solamente conocía hasta dónde, hasta el bautismo de Juan, ¿verdad? Y es lo que pasa, ¿verdad? Hay mucha gente que solamente conoce hasta el Cristo crucificado, ¿verdad? Y hasta ahí. Y no conocen más allá, no conocen lo que Cristo logró en su cruz, en la muerte, y todo eso es a lo que se está refiriendo. Eso es leche, ¿verdad? Y lo sólido, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Voy a enseñarles esta parte para que se entienda. No quiero que sea confuso. Vayan a Corintios rapidito y ahorita regresamos aquí para terminar. Les digo, es un crecimiento. Esta parte de Corintios. Está en 1 de Corintios 2. Fíjense. Y en 1 de Corintios 2, 1, fíjense, está diciendo, Pablo no le podía hablar a los corintios más cosas porque, ahorita van a ver. 1 de Corintios 2, 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad? La razón por la cual le dice excelencia de palabras es porque los griegos se conocen por ser muy sabios, ¿verdad? Y por eso dice así. Y sabiduría dice 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ven? A este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No se está refiriendo a que tenía miedo, ¿verdad? No se está refiriendo a Pablo a que tenía miedo de ellos. No, no, no. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad. ¿A qué se refiere con eso? ¿Saben a qué se refiere? A que Pablo, ¿verdad? Cuando fue con ellos, ellos solamente habían llegado, conocían hasta Cristo y el crucificado. O sea, no sabían más de ahí. Y es a veces la verdad, así como dice Sandrita, nosotros somos enseñados solamente hasta Cristo y hasta el crucificado. Y de que Él murió por nosotros y ya. Pero hay mucha gente que no conoce lo que hay más de allá. Lo que Cristo logró en su muerte, lo que ahora somos en Cristo Jesús. Eso es la comida sólida. Eso es lo que tenemos que comer y estar conociendo. Eso es el Cristo formado en nosotros. Conocer lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Lo que somos en Cristo Jesús. Nuestra nueva identificación.
Eso es lo que está dando a entender aquí, ¿verdad? Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad. A esa debilidad no se refiere a que él estaba todo guango y no tenía fuerzas. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que él pretendió no saber nada al igual que ellos. ¿Se entiende? Él está... La debilidad cuando se refiere en la Biblia se refiere a alguien, como dice ahí, un bebé en Cristo, un niño, alguien que todavía no sabe sino hasta Jesucristo y el crucificado. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y eso es hoy en día, ¿verdad? Mucha gente no solamente conoce eso, solamente conoce la condenación, la ley, ¿verdad? Solamente conoce los bautismos, los mandamientos, a Cristo crucificado, ¿verdad? Y eso es leche, eso es cosa, ¿verdad? Para niños. La comida sólida es llegar más, ¿verdad? Saber qué es lo que Dios hizo, el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Efesios, todo eso. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Por eso ya les empieza a explicar después. El libro de Corintios, primera de Corintios, los primeros capítulos, después podemos aprenderlo bien. Les digo, hay estudios para todos los libros, ¿verdad? Están aprendiendo los de Romanos, ¿verdad? Hay un estudio que hicieron, bueno, el doctor Werbo hizo uno sobre Corintios y está hermoso cómo empieza este libro de Corintios, ¿verdad? Porque aquí empieza a hablar, fíjense, el contexto de todo este libro de Corintios aquí, Corintios 1 empieza a decir, ¿verdad? Que la sabiduría del hombre, ¿verdad? La sabiduría del hombre, ¿verdad? Y que comparando con lo de Dios, ¿verdad? Y comparando y diciendo que la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre no llega tanto a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Bueno, no quiero meterme en eso, está muy interesante, después podemos entrar en eso, pero es muy, muy, muy bueno como me gusta los 3 capítulos del libro de Corintios, les aclara muchísimas cosas de cómo empieza a hablar de un hombre carnal, al crecimiento de un hombre carnal al hombre espiritual. ¿Se entiende? Ujú. En el capítulo 2 habla básicamente de eso. Empieza a explicarles, ¿verdad? Eso, como un hombre carnal a un hombre espiritual. El crecimiento, ¿verdad? Bueno, pero esto es lo que sí se entendió esta parte, ¿verdad? Donde dice, pero me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna, ¿verdad? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿ven? Le está diciendo esto porque en Grecia los griegos se creían muy, muy sabios, ¿verdad? Y de ahí salen muchos sabios que hoy conocemos como Aristóteles, ¿qué otro? Hey, what other Greek? Aristotle, Platón, muchos estudiantes griegos que se creían sabios, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Dice, no fue así su palabra de él, sino con demostración de qué, del espíritu y de poder. ¿Ven? Empezó con ellos llegándoles a enseñar hasta lo que ellos conocían. ¿Ven? Una persona no puede enseñarte más de lo que él conoce. Y así pasó, ¿verdad? Nosotros se nos fue en nuestro antes, ¿verdad? Se puede decir, nos enseñaron sobre bautismos y creíamos hasta ahí. Y así fue, y así es un crecimiento, ¿verdad? Y así Dios nos llevó a conocer qué es lo que éramos, con un poquito de ley, cosas todavía, ¿verdad? Y ya después, ¿verdad? Es un crecimiento, empiezas y te enseña lo que la gracia en sí, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo aquí Pablo, que cuando llegó con ellos, se pretendió no saber cosa alguna sino a Cristo y el crucificado. Solamente tenían ellos hasta ahí. Básicamente como lo que hoy en día, ¿verdad? Les digo, muchas religiones conocen. Solamente, por eso es que mucha gente tiene a Jesucristo crucificado. Esa es la imagen que ellos tienen. Eso es hasta donde ellos llegan a conocer, ¿verdad? Pero no es culpa de ellos, ¿verdad? No es culpa de nada, no es culpa de nosotros. Simplemente el enemigo hace un muy buen trabajo de esconder la verdad. Por lo cual nosotros tenemos que hacer un muy buen trabajo, un mejor trabajo para hacer conocer la verdad. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pablo por eso llega con ellos
¿verdad? Les digo, ¿verdad? Está con ellos con debilidad, refiriéndose a que entendió hasta donde ellos habían crecido, llegado, ¿verdad? Muy interesante. Y ya después, por eso en el capítulo 3 dice que donde dice Apolo regó, donde dice, ¿verdad? Que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Después podemos aprender esta introducción de Corintios. Muy interesante. Bueno, pero es un crecimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con ese, ¿verdad? En Corintios Corintios ahí va, ¿por qué no? Primero de Corintios 3. Y es el mismo tema. Lo que está diciendo allá en Hebreos de la leche y de la comida sólida, lo está diciendo aquí, fíjense otra vez, fíjense. Dice, de manera, capítulo 3:1, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Ven? Os di a beber leche, ¿verdad? Y dice, y no vianda, ¿verdad? O sea, que no sacrificios a demonios, es lo que es la palabra vianda, o a cosas así. Dice, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres, ¿verdad? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿verdad? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, ¿verdad? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí le está diciendo, es un crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿verdad? Y así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Alguien regó, alguien plantó, alguien regó, y Dios es el que está dando crecimiento, así como en la lluvia de allá que decían en Hebreos, ¿verdad? Que cuando dice, pero la tierra que cuando cae lluvia, ¿verdad? Y produce hierba, ¿verdad? Es lo que está refiriendo, un crecimiento. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento te lo ha dado Dios, ¿verdad? Por eso le está diciendo, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son simples. ¿Están todavía ahí? ¿Se me escuchan? Sí, aquí estamos. Ok, no sé, algo le pasó. Ya vamos a acabar, este es el último texto, perdón. Ya tengo una hora, híjole. Bueno, no juegues. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ¿verdad? Ni el que planta es algo, ni el que riega. Ese es nuestro trabajo. Dice, sino Dios que da el crecimiento. ¿Verdad? Sino Dios que da el crecimiento. Entonces, sigamos creciendo, ¿verdad? Sigamos conociendo, ¿verdad? Y como dice ahí, ¿verdad? Conozcamos más, ¿no? ¿Verdad? Conozcamos más sobre esa comida sólida, ¿verdad? Sobre qué es lo que Dios qué es lo que somos en Cristo, ¿verdad? Ser enmoldados, ¿verdad? Reconocer, como dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Y les digo, no es un camino de perfección tampoco. No es un camino de perfección. Nosotros nos podemos equivocar, pero tenemos un sumo sacerdote que entiende y conoce, ¿verdad? ¿Verdad? Que conoce nuestras circunstancias, ¿verdad? Entonces no se estén comparando con Jesús. No nos estemos comparando, ¿verdad? Porque les digo, nunca vamos a ser como Él. Porque él no tenía pecado original, él no tenía el pecado original de Adán, ¿verdad? Entonces, es la única diferencia, ¿verdad? Nuestras vidas pueden llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? Pero le digo, no pueden, a lo mejor no van a ser exactamente, ¿verdad? Pero les digo, su caminar y la manera de cómo somos en nuestras vidas, ¿verdad? Van a resaltar y vamos a ser esos luminares, ¿verdad? Y lo somos,
Y cada vez que crezcamos más y más, vamos a estar iluminando más y más y más en todos los aspectos de nuestras vidas. En medio de esta generación perversa, les digo, en medio de generaciones perversas. Así como con el tiempo de David hubo un Goliat, que era, ¿verdad? Era enemigo de Dios. Así como en el tiempo de Abel, que había un Caín que estaba en contra de Dios. Así como en los tiempos de Noé estaba toda la nación en contra de Dios. En nuestros tiempos tenemos gente que está en contra de Dios, ¿verdad? Son generaciones malignas y perversas, como les digo, ¿verdad? ¿Qué persona mataría al Hijo de Dios? Ninguna persona. Una persona normal no le desearía la muerte a alguien. Una persona buena. ¿Sí o no? Les digo, se requiere algo perverso. Y esa es la generación del enemigo. ¿Verdad? ¿Quiénes somos en Cristo, verdad? Para iluminar, ¿verdad? Para iluminar. Ok, entonces es todo. Dios les bendice. No sé, why didn't you tell me I had more than that? No le conté. Sí, casi 2, mami. Es que no, normalmente me dices. Estaba ocupada, María. Perdón. Sí, fue improvisación el día de hoy. No. Mamá, dile tía. Pero, ¿tienen preguntas? Sí, Híjole, sí. ¿quién es? Aldo, Sí. sí, ustedes se han dado cuenta que yo les he dicho que también Dios nos quiere dar a entender que tanto pedirle también se cansa. Mande. Se cansa Dios. Sí. Pero Dios no se cansa, ¿no? No, pero sí estás viendo en Gálatas, en el capítulo 19, ¿qué dijo? Pero lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos. Y Él nos quiere hacer entender, pero claro, lo dijo Él, ¿no? Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes. Nos está dando a entender que también que tenemos que hacer caso nosotros, no todo el tiempo tenemos que pedirle. Como les he dicho, ¿A qué se refiere? aquí como dice del alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma con ustedes, ahora, y emplear palabras justas, porque ya no sé qué hacer. Porque tiene otra vez. Ajá. ¿Eh? ¿Tiene otra versión? Sí. ¿Qué dice? Esa es No, aquí en el 19 que leímos, Ajá. hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Quiere que nosotros lo tomemos, como dijo tu tía. Está muy duro para que seamos igual que Él. Yeah. Pero Él nos está diciendo, nos está dando cuenta que también no entendemos, no hacemos caso. Y apenas nos pasa algo y les pedimos. ¿Qué Él quiere que le pidan? Sí, bueno, Dios, en el sentido de que, como le digo, es un crecimiento, ¿verdad? Y Dios quiere, ¿verdad? Así como uno desea que un niño camine, ¿verdad? Aprenda y camine por sí solo. Y claro nos está diciendo, ¿verdad? ya no Dios sabe desea qué hacer, que ya no sabe qué hacer también, que dice, ya no sé hacer por ustedes, que ya no sabe qué hacer por nosotros. Ajá. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok, es que se trabó aquí. No se está trabando mi computadora, pero sí escuché, ¿verdad? Esa la está escribiendo Pablo, ¿verdad? Y lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Esa manera de cómo dice que vuelve a sufrir dolores de alumbramiento, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Ellos habían sido instruidos, ¿verdad? Ellos conocían, ¿verdad? Lo que Dios había hecho por ellos y se les fue olvidando y fueron a empezar a regresar a lo que antes habían conocido. Entonces,
esa parte, ¿verdad? De dolores de partos, es una figura, ¿verdad? No es... Es lo que nos pasa también a nosotros. Ujú. Sí. Porque apenas empezamos un ratito y luego otra vez ya no. Sí. Es un crecimiento, ¿verdad? Es un crecimiento y le digo, no somos perfectos, ¿verdad? Y Dios no espera una perfección de nosotros. Y como les he dicho yo, ya cuando sentimos ya hasta acá arriba que ya nos están ahogando, entonces sí ya volvemos a pedirle. Es un crecimiento, ¿verdad? Sí. Lo está diciendo bien directo. Sí, le digo, así pasa, ¿verdad? Es un crecimiento, ¿verdad? Y les digo, así como cuando uno de niño, como uno de padre desea que su hijo camine, le voy a decir la verdad, así como uno de padre desea que su hijo camine, ¿verdad? Porque probablemente fíjese, es un poco pesado, ¿verdad? Estar con los niños así cargándole y ayudándole a caminar, ¿verdad? Y uno desea que camine, ¿verdad? Pero uno no va a abandonar al hijo, ¿verdad? No. Porque no camina, no va a abandonar al hijo y decirle, no, pues no caminas, pues ya ni modo, ahí te quedas, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Y Dios no es así, ¿verdad? Así que sí, como tiene razón, ¿verdad? A veces no entendemos y a veces estamos ahí dando duro y duro, ¿verdad? Pero lo bonito es de que Dios no nos deja, ¿verdad? Entonces, eso es, no es que se cansa, está una figura de que, el dolor que pasa, ¿verdad? Porque les digo, es dolor, ¿verdad? Es doloroso, ¿verdad? El alumbramiento, pero Dios está dispuesto a volver a pasar esos dolores para que lleguemos a crecer, ¿se entiende, verdad? Sí, pero sí, buen comentario. Era todo. Ok, buen comentario. Sí se entendimos. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? Todavía me falta, todavía luego que vengas para acá mejor platico contigo bien. ¿Mande? Que ya cuando vengas para acá platico más contigo. ¿Está bien? Sí, está bien. No, mejor aquí todos, porque así todos aprendemos. Sí, no, porque le digo, acá lo agarro yo solito. Está bien. Como guste, ¿verdad? Está bien, está bien, pregunte, es buena pregunta, son buenos comentarios, ¿verdad? Todos vemos y aprendemos y entendemos, ¿verdad? No hay, les digo, no hay algo negativo, ¿sí, verdad? En comentar, está bien. ¿Tiene más preguntas o más comentarios? Era todo. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta, comentario? ¿Sí? No, ando yo, ¿sí me escuchas? Sí, todos escuchamos. Lo que pasa es que el otro día me comentaron que dicen que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, yo no sé si sea cierto, yo también apenas ves que empiezo y les pregunto y no sé muy bien, que cuando Él murió en la cruz, hay unos pajaritos aquí que se les dicen golondrinas. Dicen que esos pajaritos cuando Jesús, no sé si todavía estaba en la cruz o lo bajaron de la cruz, ellos le quitaron las espinitas de la cabeza, que ves que cuando lo crucificaron le pusieron una corona de espinas. Y que se la quitaron y que esos pajaritos le quitaron esas espinas. Y que cuando los pajaritos le quitaron esas espinas, se vino un diluvio. ¿Sí es cierto? No, en la Biblia no menciona nada de eso. Entonces, no podría decirle que sí, no creo que no, porque no menciona nada de pájaros. Lo que sí pasó es de que cuando Jesús murió, se oscureció todo y hubo un gran terremoto. Un gran terremoto y varios de la gente que estaba ahí entendieron y supieron que lo que habían hecho era en contra del Hijo de Dios y creyeron, se arrepintieron y creyeron, muchos de ellos, probablemente de los mismos que les habían pegado, muchos de los que le habían crucificado o que creyeron, ¿verdad? Entonces, eso sí pasó, lo que le estoy diciendo, pero porque está en los evangelios, pero lo de las golondrinas, pues no. Y fíjate, la gente tiene esa creencia que cuando
las golondrinas hay muchas y así que empieza a llover, pero que según es por eso. No, ¿Sabes? les digo, hay muchas cosas. La Biblia se refiere a fábulas y son historias creadas para básicamente para interpretar o dar a conocer algo en algo. Confunde a la gente, pero son fábulas. Y en el libro de Timoteo dice así, ¿verdad? Les voy a decir una yo que escuché. Me da risa porque se escucha chistoso y me lo dijo una señora. Les voy a decir, no me da risa por no me burlo de la que me dijo. No hay por qué burlar. Uno también que creía cosas así, ¿verdad? Les decía, yo creía en México que en San Pedro me decían que San Pedro tenía las llaves de los cielos y yo creía que esas llaves eran de los cielos para hacer llover. Yo me creí eso, ¿verdad? Porque según San Pedro en México, en la colonia donde vivía, el barrio de San Pedro, tenía la estatua de San Pedro, unas llaves y me decían, esas llaves son del cielo y son para abrir. Uno se cree eso, ¿verdad? Pero luego decir, le voy a decir algo, ¿verdad? También una persona que hace años, no están aquí, no se preocupen, es una señora. Y me dijo una vez esta señora, ¿verdad? Que había escuchado que si la serpiente antes se paraba así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Me dijo que la serpiente antes se paraba así, o sea, parada, ¿verdad? Pero que después del pecado, como Dios le dijo, en el polvo te arrastrarás, que ya después de eso la serpiente se arrastra. Entonces son fábulas, son historias, son cosas que la gente fabrica. Fábulas viene de fabricar, pero para dar a entender algo que no entienden, ¿verdad? Para dar a entender algo que no entienden, para dar a conocer o entender algo que no entienden. No es culpa de ellos, pero es por no acudir al autor, ¿verdad? Si viéramos lo que dice la palabra, como dice, nosotros, ¿verdad? No inventamos, ¿verdad? Sino podemos mencionarle con la misma palabra lo que se dice, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Para que la gente conozca lo que dice el libro, no lo que yo digo, ¿verdad? No lo que uno dice, sino lo que está escrito en el libro, ¿verdad? Entonces, ¿tiene alguien algo más? Ángeles ¿Pregunta? quería decir algo. Ángeles quería decir algo, sí. Estás en muda. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, qué bueno. Pues nada más yo me llevo en esta noche, bueno, son estos dos versículos, ¿verdad? Me los llevo en esta noche en donde dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sí, dado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que aquí se refiere que nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado en todo, y Él vino en carnita. Muchos, pues muchas personas tienen pues la creencia o pues se puede decir en su conocimiento que ellos tengan que Cristo, como era el Hijo de Dios, pues no pasó por muchas cosas que lo menciona aquí la Biblia, porque él sí pasó por muchas cosas. Y una de ellas es en el versículo 7, en donde dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros, bueno, anteriormente cuando no conocíamos de la palabra y mucha gente, como tú lo has dicho, llegó hasta donde Jesucristo y tiene sus Cristos ahí crucificados y hasta ahí es lo único que saben. Pero lo que no saben es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado y Él vino aquí a la tierra como nosotros, así en carnita. Y aquí mira nosotros pues nos